Ahora, no me malinterpretes. Mi vecino, Ray, parece ser un buen tipo. Es un hombre apuesto de entre 40 y tantos años. Es carismático, brillante y muy encantador. Si fuera unos años más joven, tal vez incluso diría que me gusta un poco, aunque nunca lo admitiría. Sin embargo, últimamente he estado observando que ha estado exhibiendo un comportamiento algo cuestionable. Créeme, no soy ajena a los hábitos peculiares, dado que tengo algunos propios. Pero los suyos son un poco más perturbadores. Déjame darte algo de contexto. Ray tiene un cuarto de sobra en su sótano. En lugar de alquilarlo para ganar un dinero extra, lo ofrece gratuitamente a mujeres jóvenes sin hogar de nuestra ciudad. Ahora, para la mayoría de las personas, esto parecería un acto de gran servicio realizado por un hombre ejemplar. Pero hay algo en toda esta situación que no encaja del todo. Antes de comenzar a criticar a Ray, quiero darle algo de crédito. Tenía algunos pasatiempos normales que seguía con regularidad. Le encantaba la jardinería. Estaba constantemente cavando en su patio trasero, poniendo mantillo y cuidando las diversas especies de plantas y árboles que crecían en un patrón aparentemente aleatorio. Esto era bastante normal, dado que una gran parte de nuestra comunidad había tomado la jardinería como pasatiempo. Incluso hacía que algunas de las mujeres a las que dejaba quedarse en su casa lo ayudaran. A menudo las veía cavando hoyos y regando plantas bajo la supervisión de Ray. Sin embargo, esto nunca duraba mucho, ya que esas chicas no se quedaban más de un mes o dos, y no las veía mucho. Recuerdo haberme sentido confundida la primera vez que lo vi llevar a una mujer a su casa. Siendo la vecina entrometida que soy, le pregunté más tarde ese día quién era ella, suponiendo que era una pariente que estaba de paso por nuestro pequeño y rural pueblo. O tal vez incluso una amante que quería mantener en secreto. Pero cuando Ray respondió, se emocionó como un niño. Oh. Son unas chicas sin hogar de las que me he estado encargando. Me encanta cuidar de la población sin hogar de la ciudad. Quiero asegurarme de que tengan un lugar seguro para dormir y una buena comida cada día. Me pareció un poco extraño que solo eligiera chicas jóvenes como inquilinas, pero supuse que habría una buena razón para ello. Tal vez tenía una amiga o hermana que había estado en una situación similar y era más simpático con ese grupo demográfico. Al final del día, parecía una contribución inocente y altruista a la sociedad. Al menos, así intenté verlo, a pesar de la sensación inquietante en mi estómago y las alarmas que sonaban en mi cabeza. Lo único que sabía era que cada día Ray salía de su casa aproximadamente a las 7 de la mañana, después de tomarse su café en el porche y de decir buenos días a cada persona que pasaba. Como un reloj, volvía alrededor de las 5 de la tarde, hacía algo de trabajo en el jardín y se retiraba de nuevo a su casa. Normalmente no lo veía mucho el resto del día. Debe ser un hombre de rutinas, pensé. Aún así, había algo en el que era extraño. Algo en sus ojos que no estaba del todo bien. Algo que muy pocas personas notarían si no miraban lo suficientemente de cerca. Y además de eso, recientemente las cosas empezaron a volverse aún más raras. La ocupante más reciente del cuarto de Ray en el sótano era una chica rubia que no parecía tener más de 18 años. Ray la había llevado a la casa como a todas las demás, con un brazo alrededor de sus hombros y una chaqueta negra cubriendo la mayor parte de su rostro. Por lo que pude ver, parecía bastante bien cuidada para alguien que supuestamente había estado viviendo en las calles. ¿Y qué pasaba con la chaqueta? Quiero decir, por el amor de Dios, ¿acaso era una celebridad? Los días siguientes, después de que Ray se fuera, escuché algunos sonidos extraños que provenían de su casa a todas horas del día. Trabajo la mayor parte del tiempo desde casa como contratista independiente, por lo que suelo estar pendiente de los alborotos que ocurren en el vecindario mientras la mayoría de la comunidad está en otro lugar.
Los ruidos eran golpes en lo que parecía ser ollas y sartenes, gritos ocasionales, como los de un perro pequeño, y risas o llanto, era un poco difícil de distinguir. Supuse que la actual inquilina de Rey simplemente tenía intereses alternativos. De nuevo, no estoy en posición de juzgar, ya que yo misma tengo mis propios pasatiempos inusuales. Al principio lo dejé pasar. Cuando Rey regresaba, todo el ruido cesaba, como si al entrar, él hubiera bajado el volumen de toda la casa. Pensé en mencionárselo, pero decidí no hacerlo. Había algo en todo el asunto que me molestaba, pero no había pruebas de ningún mal comportamiento por parte de Rey. ¿Qué más podía hacer además de quedarme quieta y observar cómo se desarrollaba todo? Eso fue hasta la semana pasada, una noche. Estaba en mi habitación, acomodándome para dormir, cuando escuché el más suave y amortiguado golpeteo. Venía en intervalos. Tap, tap, tap. Pausa. Tap, 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 tap. Pausa. Tap, tap. Al principio lo ignoré, pero después de unos 15 minutos, el golpeteo se volvió más fuerte, aparentemente, más urgente, ocurriendo en intervalos más frecuentes. Me encontré buscando la fuente del ruido, mientras el sonido casi me llevaba al borde de la locura. Casi había decidido que era una alucinación auditiva, cortesía de pasar la mayor parte de mis días en silencio, cuando mis ojos se posaron en las cortinas cerradas de mi gran ventanal. Quizás el golpeteo venía de afuera. Eché un vistazo por las cortinas, intentando escanear los alrededores de mi casa. Había descubierto que la ventana del baño de arriba de Rey daba directamente a la ventana de mi habitación después de un desafortunado incidente en el que, sin saberlo, me desvestí mientras mi audiencia, Rey, echaba un inocente vistazo afuera mientras se cepillaba los dientes. Después de eso, decidí mantener las cortinas cerradas. Por lo general, me toma un momento que mis ojos se ajusten a la oscuridad total, dado que nuestro pueblo se niega a instalar luces en las calles y las luces de Rey suelen apagarse alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, esta vez noté que la luz del baño de arriba de Rey estaba encendida, a pesar de que eran alrededor de las 10 de la noche. Y había una silueta dentro, mirando hacia mí. La figura oscura era demasiado pequeña para pertenecer a Rey, así que asumí que era su inquilina rubia, la chica que había visto antes. Rey sabía que estaba arriba. Nunca había visto a ninguno de sus inquilinos usar el baño de arriba. Lo que era aún más extraño eran sus gestos. Estaba agitando los brazos alrededor de su cabeza como una loca. Al principio pensé que quizás tenía un secador de pelo en la mano o al menos algo que estaba usando para peinarse. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que sus manos estaban vacías. Estos gestos frenéticos continuaron por un momento antes de que la luz del baño se apagara y la casa quedara en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Toda la escena era perturbadora. Esa noche me quedé despierta en la cama intentando racionalizar lo que había visto. Comencé a teorizar, tal vez ella era una adicta en recuperación y estaba sufriendo síntomas de abstinencia. ¿O quizá estaba intentando matar una mosca? Aún así, no podía imaginarme qué escenario la haría actuar de una manera tan extraña. Y no podía sacudirme la sensación de que estaba en peligro. Decidí hablar con Rey a la mañana siguiente sobre lo que había visto. Quería asegurarme de que él estuviera al tanto por si había algo que él sabía y yo no, o tal vez incluso algo que pudiera hacer para ayudar con lo que estuviera ocurriendo. Buenos días, Rey. Lo saludé mientras me acercaba a su porche. Estaba sentado en la misma vieja y chirriante mecedora, sorbiendo de su habitual taza de cerámica. Pues buenos días, señorita Lisa. El rostro de Rey se iluminó con su famosa y deslumbrante sonrisa. ¿Qué puedo hacer por usted esta hermosa mañana? Solo me preguntaba por esa nueva inquilina tuya. La rubia, me refiero.
La que vive en el sótano. La vi en tu baño de arriba anoche y parecía un poco agitada. La expresión en el rostro de Rey cambió por un momento tan breve que, si hubiera parpadeado, me lo habría perdido. Su sonrisa había desaparecido y sus facciones fueron consumidas por una expresión tan febrilmente desequilibrada que era casi irreconocible. Pero tan rápidamente como su rostro se había transformado en la monstruosidad que acabo de describir, volvió a cambiar a una expresión de preocupación, cejas arqueadas, ojos sinceros y una leve mueca de tristeza. Retrocedí inconscientemente unos pasos, tratando de entender lo que acababa de presenciar. Oh, Dios mío, señorita Lisa. No puedo disculparme lo suficiente por la molestia. No tenía idea de que Daniela te había molestado anoche. Debe haber estado jugueteando en mi botiquín de nuevo. Hablaré con ella y solucionaré todo, te lo prometo. Todavía intentaba procesar su repentino cambio de actitud mientras luchaba por encontrar una respuesta. Oh, no, Rey. No fue ninguna molestia, de verdad. Solo quería asegurarme de que estuviera bien, eso es todo. Oh, no te preocupes, querida. Estará bien. Seguro que solo fue un caso de fiebre nocturna, y me regaló una sonrisa tan deslumbrante que casi me hizo olvidar la expresión horrenda que había visto en su rostro momentos antes. ¿Conoces esa sensación en el estómago cuando sabes que algo va a salir terriblemente mal? Como si, en lugar de mariposas, tuvieras polillas o abejas revoloteando dentro de ti. Eso es precisamente lo que sentí mientras regresaba a mi casa después de mi interacción con Lei. Pasé el resto del día mirando periódicamente por la ventana de mi dormitorio, observando, esperando, el desastre inevitable que mi instinto anticipaba. Pero lo único que vi fueron las actividades de siempre. Rey saliendo de su casa a las 7 de la mañana, el mismo alboroto proveniente de su hogar tras su partida, y su puntual regreso a las 5 de la tarde. Antes de darme cuenta, el sol ya se había ocultado y la casa de Rey volvía a estar oscura y silenciosa. Finalmente decidí cerrar mis cortinas alrededor de las 9, cesando mi vigilancia obsesiva después de horas de monitoreo, cuando noté una figura en la ventana una vez más. La inquilina rubia había regresado. Solo que esta vez, se veía demacrada, delgada de una manera que no podía describir. Ya no brillaba como cuando la vi por primera vez al llegar, ahora parecía esquelética. Su piel estaba tensa, pálida y reluciente de sudor. Sus manos estaban cubriendo su rostro en un gesto de angustia. Solo podía comparar su expresión en la ventana esa noche con esa pintura de Edvard Munch. El grito, creo que se llama. La única diferencia era que su boca estaba cerrada. Sus ojos estaban muy abiertos. Pude ver el blanco de ellos sobre sus iris claramente, a pesar de la distancia. Su aspecto me provocó escalofríos. Agité mis brazos instintivamente hacia ella, pero me detuve. Este era mi primer intento de contacto, y sabía que no podía arruinarlo. Tenía que ser discreta por si Rey estaba mirando. Ella comenzó a levantar su brazo lentamente, en un marcado contraste con la mujer que había visto agitando frenéticamente los brazos días antes, y noté algo. Entrecerré los ojos, intentando identificar las pequeñas marcas en su cuerpo que veía. Parecían ser laceraciones, alrededor de sus muñecas, en los pliegues de sus antebrazos y en su cuello. No las había notado al principio, pero cuanto más la observaba, más preocupada me sentía. Ya no era la mujer animada y llena de pánico que había visto unos días antes. Ahora parecía una sombra de sí misma, cubierta de cortes y lo que parecían ser heridas defensivas. El pánico empezó a hervir dentro de mí. Algo estaba terriblemente mal aquí. Lo sabía antes, y lo sabía ahora. La vi agitar los brazos de un lado a otro de manera robótica, como si lo estuviera haciendo mecánicamente.
Estaba tan abrumada por la emoción que cerré las cortinas de golpe. No podía soportar seguir mirando. No dormí en toda la noche. Me mordía las cutículas frenéticamente, empapaba las sábanas de sudor. Quizás estaba perdiendo la cabeza. La idea de que mi vecino, a quien anteriormente había considerado un amigo genuino, estuviera haciendo algo tan horrendo con estas mujeres me revolvía el estómago. El pensamiento de ser incapaz de hacer nada al respecto me hacía sentir aún peor. ¿Qué podía hacer? ¿Llamar a la policía? No tenía pruebas tangibles. Nada que pudiera demostrarse en un tribunal, al menos. Estaba completamente y absolutamente impotente. Pasaron días y no había visto a la rubia enferma en la ventana durante un tiempo. Revisaba constantemente, cada noche, sin éxito. Incluso había comenzado a revisar periódicamente durante el día, por si acaso, sin éxito. Había empezado a creer que lo había imaginado todo después de una semana sin avistamientos. Hasta que, la semana pasada, estaba cambiando de canales sin pensar mucho cuando una historia en uno de nuestros noticieros locales llamó mi atención. El locutor había mencionado a una joven de 22 años que había desaparecido hace 2 semanas en el pueblo justo al norte del nuestro, una recién graduada de la Universidad de Clemson. Una imagen de dicha mujer apareció en la pantalla y sentí como el estómago se me encogía hasta las entrañas. La mujer que aparecía en pantalla era una versión más sana y robusta de la que había visto en la ventana de Rey. Rubia, bronceada, vestida con una camiseta sin mangas naranja y pantalones cortos de mezclilla, con una amplia sonrisa y deslumbrantes ojos azules. Nada que ver con la chica gris y fantasmal que había visto las noches anteriores, pero aún así reconocible. Me llevé la mano al pecho y solté un jadeo, instintivamente, intentando evitar un grito que seguramente habría despertado a todo el vecindario, incluido Rey. Sabía que no podía llamar a la policía sin pruebas suficientes. Los agentes de nuestro pueblo eran incompetentes y, siendo franca, perezosos. Harían muy poco con una pista de una vecina solitaria que afirma haber visto a una mujer desaparecida en la casa de su vecino. Le harían una visita a Rey y le preguntarían al respecto. No se obtendría una orden. No habría causa probable. Sería mi palabra contra la suya. Y, peor aún, Rey sabría que estoy sobre él, y Dios sabe lo que haría con esa información. Después de pasar horas consumida por mi propio temor en el sofá de la sala, empapada en sudor, mordiéndome las uñas hasta que no quedara nada que morder y sopesando los pros y los contras de llamar a la policía mientras desarrollaba un plan alternativo, no logré llegar a ninguna conclusión. Esta misma mañana, tras una noche en vela, lo vi desde mi porche trasero, cavando hoyos en su jardín con una pala oxidada. ¿Jardinería?, le grité, intentando iniciar una conversación casual mientras agarraba la taza de café con más fuerza de la necesaria. Sí. Acabo de comprar estos durazneros. Quiero plantarlos para la próxima temporada. Es la época perfecta para ello. Su sonrisa era demasiado brillante. Prácticamente temblaba de emoción mientras seguía echando montones de tierra al lado del agujero. Recuerdo haber pensado que el agujero era un poco demasiado grande para una semilla. Era tan grande que, calculo, podría haber cabido yo dentro sin problemas. Tuve que contenerme para no temblar. Claro que sí, respondí mientras sorbía mi café temblorosa y me daba la vuelta para volver a entrar, cuando escuché que Rey me llamaba. Levantó la vista hacia mí. No, mirar no es la palabra correcta. Él me vio, me observó el alma con sus ojos negros, vacíos. Era una mirada de conocimiento. Una que decía, sé que lo sabes. Contuve el aliento, preparándome para las palabras que saldrían de su boca. Pero lo único que dijo fue, que tengas un buen día, cariño. Y luego volvió a cavar.
Creo que me estoy quedando sin tiempo. Puedo verme encerrada en el baño de Rei, agitando los brazos frenéticamente hacia mi casa vacía, tal como lo hizo Emori. Excepto que esta vez, no habrá nadie allí para devolverme el gesto.